Hola, soy la doctora Montserrat Maldonado González. Hablaré en esta charla de los ácidos nucleicos, que son la base de la biología molecular. Haré hincapié, obviamente, en su estructura y sus propiedades físico-químicas, las cuales explican básicamente todas las aplicaciones que tiene actualmente la biología molecular. Y al último te dejaré mi correo electrónico por si tuvieses alguna duda o comentario. Por lo que inicializamos. Los ácidos nucleicos, conocidos mundialmente por sus siglas en inglés como DNA y RNA, correspondientes al ácido desoxirribonucleico y al ácido ribonucleico, cuya gran importancia en primera instancia es que contiene la información genética de todos los seres vivos, incluyendo los virus. Por lo que la función importante del DNA implica el almacenamiento de la información genética y en el caso del RNA es la expresión de la información. Ambos forman parte del flujo de la información genética en las células. Así pues, mientras uno de estos ácidos nucleicos sirve como contenedor de la información, el otro sirve para transcribir, es decir, copiar las instrucciones del DNA. En consecuencia, intervienen en procesos de construcción o síntesis de proteínas en el interior de las células, así como también participan en la replicación celular. Por último, mencionaremos que el término ácido corresponde al hecho de cómo fueron descritos por primera vez, ya que en realidad tienen propiedades ácidas similares a los ácidos que todos conocemos. Y el término nucleico corresponde de dónde se aislaron por primera vez, ya que se encontraron en el núcleo, aunque actualmente conocemos que hay otros tipos de ácidos nucleicos como el RNA ribosomal, que es generado en el nucleolo. Así pues, el ADN en las células eucariotas se encuentra principalmente en el núcleo unido a otras proteínas, formando lo que se conoce como cromatina. Esta cromatina es el DNA que se encuentra generalmente disperso en el núcleo celular. Sin embargo, también la conocemos en su estado de superenrollamiento, conocido como cromosoma. Además, en las células eucariotas, el ADN no solo se encuentra en el núcleo, sino que también hay DNA dentro de las mitocondrias y los cloroplastos. Este tiene ciertas particularidades importantes, es similar a lo que son las células procariotas debido a que tiene la característica de ser circular, de doble cadena y son organulios celulares autónomos. Es decir, son capaces de replicarse, transcribirse y traducirse independientemente del DNA nuclear. Es decir, las mitocondrias se dividen independientemente del ciclo y del tipo celular, por lo que tendremos un mayor número de mitocondrias en personas que requieren mayor energía, debido a que las mitocondrias son capaces de replicarse a demanda. ¿A demanda de qué? Pues bueno, de condiciones energéticas. Así pues, tendremos mayor número de mitocondrias en atletas, principalmente de alto rendimiento, que en personas que son sedentarias. Entonces, esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué las mitocondrias tienen su propio genoma? ¿Qué es lo que hace que tengan esa particularidad de autorreplicarse a demanda? Bueno, existe la hipótesis de la teoría endosimbiótica, donde las mitocondrias evolucionaron de células procariotas que fueron endocitadas por células eucariotas primitivas y se desarrollaron en simbiosis, por lo que actualmente sus principales usos del DNA mitocondrial es el estudio del linaje. No es lo mismo estudiar cuando hay recombinación genética y nosotros somos el resultado de un alelo materno y uno paterno, ¿sí? Es decir, existe una combinación de dos, a estudiar solamente el DNA mitocondrial debido a que este es heredado solamente por vía materna. De tal manera que de esta manera hemos podido usar el DNA mitocondrial para saber
que la raza humana fue originaria de África y de ahí se diversificó a el resto del mundo, debido a que este DNA no se recombina y se hereda exclusivamente, como lo mencioné, por herencia materna. Esto hace al genoma mitocondrial una herramienta útil para identificar poblaciones, como en el caso de la momia de Atacama, ya que este no cambia mucho entre parientes, y también se puede usar para identificar cadáveres en descomposición porque requiere poca materia orgánica para su estudio, y por supuesto también se puede utilizar para estudiar la herencia materna. Continuaremos viendo cuáles son los 3 elementos básicos que constituyen a los ácidos nucleicos. El primero de estos es el componente neutro, que es el azúcar. El azúcar, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa. La principal diferencia entre ambos carbohidratos o azúcares es la carencia, en el caso de la 2-desoxirribosa, de un oxígeno en la posición 2. Esto es muy importante porque un oxígeno, recordemos que es una molécula muy reactiva. Esto hace que el ácido nucleico que contiene la ribosa completa, como es el ácido ribonucleico o también llamado RNA, sea mucho más reactivo químicamente, lo que condiciona a 2 importantes consecuencias. La primera es que hace posible que el RNA sea fácilmente degradable, ya sea por condiciones físicas como la temperatura o por enzimas conocidas como nucleasas, que hidrolizan específicamente los enlaces fosfodiéster del ácido ribonucleico. Estas nucleasas se encuentran en la mayoría del material orgánico, como por ejemplo el sudor, el polvo, las grasas, entre otros. Y la segunda consecuencia es que al tener el grupo hidroxilo en el carbono 2 en el RNA, hace que no sea posible la formación de la doble cadena. A diferencia del DNA, que al carecer de este oxígeno puede formar la doble hélice. Así pues, esto también condiciona a que el DNA sea mucho más estable, obteniendo DNA a partir de huesos de hace 40.000 años del hombre de Neandertal. El siguiente componente es el ácido fosfórico, el cual es un componente rico en energía al transportar una gran cantidad de electrones. Y como su nombre lo indica, es un ácido porque es capaz de donar sus hidrogeniones y al hacerlo queda cargado de manera negativa. Así pues, forma el enlace fosfodiéster, que es de gran importancia porque son los enlaces que unen a los nucleótidos que forman los ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA. De esta manera podemos concluir que ambas macromoléculas estarán cargadas de manera negativa. El último componente es el componente básico, el cual compone a las bases nitrogenadas. Para esto tendremos que recordar quién es el nitrógeno. El nitrógeno en la tabla periódica se encuentra en el grupo 5A, indicándonos que tiene 5 electrones de valencia, y al momento de cumplir con el octeto, este elemento se queda con 2 electrones libres, lo que lo capacita para poder con estos aceptar un hidrogenio. Al hacerlo se convierte en una base. Recordemos que una base es aquella que es capaz de aceptar hidrogeniones en solución acuosa. De tal manera que de ahí su nombre, bases nitrogenadas, que en el caso de los ácidos nucleicos se pueden dividir en 2, purinas y piridinidas. Las purinas, que tienen el nombre más pequeño, tienen la estructura más grande. Son 2, adenina y guanina, y ambas contienen 2 ciclos. Y las pirimidinas, que tienen el nombre más pequeño, son de un solo anillo. Todas las bases son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen átomos muy electronegativos, como los estamos viendo, oxígeno y nitrógeno. Además, esto hace posible que formen puentes de hidrógeno cuando se unen una con su complementaria, adenina con timina, citosina con guanina.
Sin embargo, debido a que las bases nitrogenadas son sustancias aromáticas, van a tener un marcado carácter apolar. Por lo tanto, son insolubles en agua e hidrofóbicas al pH del organismo. Pero a partir de pHs ácidos o básicos se pueden ionizar y se hacen más solubles en agua. Sin embargo, debido a que las bases nitrogenadas son sustancias aromáticas, van a tener un marcado carácter apolar. Por lo tanto, son insolubles en agua e hidrofóbicas al pH del organismo. Pero a partir de pHs ácidos o básicos se pueden ionizar y se hacen más solubles en agua. Ahora continuaremos viendo cuál es la unidad constituyente de los ácidos nucleicos, es decir, cuáles son esos ladrillos o monómeros con los cuales se forman estos ácidos. Como ya sabemos, los ácidos nucleicos son macromoléculas o polímeros de nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiésteres que se encuentran presentes en las células de todos los seres vivos. Así pues, la unidad de construcción son los famosos nucleótidos. Primero definiremos que cuando una base nitrogenada, en este caso la adenina, se une al famoso azúcar o hidrato de carbono, se va a formar el llamado nucleósido. En este caso, el nucleósido se llama adenosina. Posteriormente, cuando se le une el primer grupo fosfato, ya estaremos hablando de un nucleótido. Es decir, los nucleótidos forzosamente contienen la base nitrogenada, el azúcar y mínimo un grupo fosfato. En este caso, tenemos el famoso AMP o monofosfato de adenosina, o también llamado adenosin monofosfato. Posteriormente, cuando se le une el siguiente grupo fosfato, se forma el famoso ADP o adenosin de difosfato o difosfato de adenosina. Y por último, cuando se le une el grupo fosfato, se forma el nucleótido trifosfatado. En este caso, el famoso ATP, adenosin trifosfato, o también llamado trifosfato de adenosina. En los años 50, la mayor parte de la comunidad científica comenzaba a admitir que el material genético era el ácido desoxirribonucleico. Así, se hizo imprescindible responder a la pregunta, ¿cuál es la estructura de esta? De tal manera que en 1953, el bioquímico Watson y el biofísico Crick recopilaron toda la información disponible y la contrastaron, además de unificarla de una forma coherente. Por consiguiente, estos dos no realizaron experimentos ellos mismos, sino que se basaron en hallazgos previos o recientes de otros investigadores. En este contexto, ya para 1950, Erwin Chargaff ya había descubierto las leyes que rigen la complementariedad de bases de los ácidos nucleicos. Mediante cromatografía en papel, Chargaff demostró que el ADN de diferentes organismos contiene la misma proporción de adeninas que de timinas y de guaninas que citosinas. Por consiguiente, demostró que el porcentaje de bases purinas era igual al de las bases pirimidinas. Es decir, la relación entre purinas y pirimidinas nos daría o sería igual a 1. Esta regla solo tuvo sentido hasta que Watson y Crick propusieron su modelo de estructura del ADN. En este mismo año, Lord Alexander Robertus demostró que los nucleótidos se unían a través de los enlaces fosfodiéster, por lo que propuso una estructura del ADN de manera lineal. De los datos obtenidos por difracción de rayos X por la física Rosalind Franklin y del laboratorio de Maurice Wilkinson, indicaban que tenía una forma de doble hélice. De hecho, ellos asociaron esta imagen como si fuera una escalera de mano invertida o doblada, lo que nosotros conocemos como escalera de caracol, pero esta imagen corresponde como si la estuviéramos viendo desde la parte de abajo. Esta imagen la podemos representar
como un gráfico que está dividida por letras y segmentos, donde la letra A corresponde a la distancia que hay entre una base nitrogenada y otra, que sería de 0.34 nanómetros. Aquí lo vemos. Por su parte, la línea B corresponde a una vuelta en espiral. Esta vuelta serían a su vez 10 bases nitrogenadas. Y las últimas letras corresponden o determinan el diámetro del ancho de la doble hélice. Lo anterior nos lleva a preguntarnos qué fue lo que dedujeron ellos mismos en su paper original de 1953. Ellos proponen un modelo tridimensional de la estructura del ADN, donde las dos cadenas de DNA forman una espiral helicoidal alrededor de un eje en común para ambas cadenas, donde los grupos hidrofóbicos de las bases nitrogenadas se encuentran o se disponen hacia el interior de la molécula, estableciendo interacciones hidrofóbicas entre estas, que colaboran con los puentes de hidrógeno para dar estabilidad a la macromolécula. Además, si se separan ambas cadenas, las bases quedarían en contacto con el medio acuoso celular y como son hidrofóbicas, es decir, no se mezclan con agua, tenderían a unirse nuevamente. Así, las cadenas tienen una estructura de alfa hélice y se hallan unidas por 2 o 3 puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas adenina y timina y guanina y citosina respectivamente. En cambio, hacia la parte externa de la cadena se encuentran los azúcares y los grupos fosfatos. Estos azúcares que son la desoxirribosa están unidos a el grupo fosfato mediante los enlaces fosfodiéster, formando una especie de barandal o pasamanos de la escalera que ellos proponen. Además, en este modelo de la estructura del DNA propuesto por Watson y Crick, nos dice que las cadenas o hebras del DNA son antiparalelas y están en posiciones opuestas. ¿Qué significa esto? Recordemos cómo numerábamos a la desoxirribosa. Aquí estaría el oxígeno, después tendríamos a carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Y en el carbono 5 tenemos a un grupo fosfato, de tal manera que esta cadena corre en un sentido 5' a 3'. Y a esta que va entonces en el sentido 5' y termina en el 3', se le conoce como cadena sentido o codificante. La cadena opuesta sería la 3' a 5' y se le conoce como antisentido o molde. Molde porque es la que sirve como molde cuando se genera el RNA mensajero. Por lo tanto, la secuencia de cada cadena es diferente. Por consenso, la cadena de secuencias de nucleótidos siempre se van a leer en dirección 5' a 3'. Es decir, en las bases de datos internacionales solamente nos proporcionarán la cadena que va en 5' a 3'. Por último, la misma estructura tridimensional del ADN ya sugiere el mecanismo básico de duplicación. Cuando la célula se divide, es decir, cuando ocurre la mitosis y a partir de una célula madre se generan dos células hijas, la replicación del DNA será semiconservativa. ¿Qué quiere decir semiconservativa? Cada célula hija contendrá una cadena vieja proveniente de la madre y una cadena nueva que se forma a partir del molde de la cadena vieja de la madre. Así pues, este modelo revolucionó a la biología, ya que no solo explicaba la estructura de la molécula del DNA, sino también su significancia para la vida. Además de que a través de su estructura se reflejaba su importante función que permite explicar tanto el almacenamiento de la información genética como el mecanismo de duplicación
del propio DNA. Entonces, cuando alguien les pregunte qué sentido tiene la vida, ustedes ya saben que el sentido de la vida es 5' a 3'. Continuando, ahora veremos algunas de las propiedades más importantes de los ácidos nucleicos. Aquí lo vemos como del DNA, pero también aplica para el RNA. La primera es la desnaturalización. ¿Qué implica esto? Sabemos que el DNA es de doble cadena. Este DNA, al ser sometidos a temperaturas o pHs extremos, van a pasar de cadenas dobles a cadenas monocatenarias o sencillas, debido al rompimiento de los puentes de hidrógeno, pero sin alteración de las bases nitrogenadas o sin rompimiento de estas, por lo que es posible la renaturalización, es decir, una vez que se vuelven a las condiciones estándar de temperatura y de pH, se vuelve a formar la doble hélice. Así pues, podemos decir que la desnaturalización es igual a la ruptura de los puentes de hidrógeno que se encuentran entre las bases apareadas, y cuando las condiciones retornan a los valores fisiológicos normales, ocurre la llamada renaturalización, siempre y cuando se tenga la condición de que los enlaces covalentes que unen a las bases nitrogenadas no sufran ninguna alteración, es decir, se queden de manera intacta. Por otra parte, la temperatura de fusión o de desnaturalización del ADN completa en la mayoría de los organismos va a ser cercana o superior a los 90 grados centígrados. Pero esto dependerá del contenido de guaninas y citosinas presentes, debido a que la unión entre estas bases nitrogenadas presenta 3 puentes de hidrógeno, a diferencia de las que presentan 2 puentes de hidrógeno entre la timina y la adenina. Por lo que, mientras una muestra presente mayor contenido de guaninas y citosinas, se necesitaría mayor temperatura para separarlas completamente. Por otra parte, observemos esta gráfica donde se ha visto experimentalmente que la temperatura, al ser aumentada y medir la absorbancia de luz ultravioleta, gráficamente pues se presenta un pico a la absorbancia de 260 nanómetros de longitud. Este es el llamado efecto hipercrómico del ADN, en el cual el DNA e incluso el RNA absorben luz ultravioleta en una absorción máxima de 260 nanómetros de longitud de onda. Es decir, al separarse la doble cadena, estas interacciones de los puentes de hidrógeno se interrumpen debido a que en el DNA de cadena sencilla las bases están en forma libre, lo que se traduce en un aumento 40% mayor de la absorbancia. Ese es el efecto hipercrómico. Por lo que, a diferencia del ADN de doble cadena, la absorción disminuye debido al apilamiento de las bases, principalmente por la presencia de los puentes de hidrógeno. Así pues, este denominado efecto hipercrómico se refiere al cambio de la absorbancia que se observa experimentalmente después de la desnaturalización del ADN. Es una propiedad física muy importante de este ácido nucleico, pues da origen a la llamada temperatura de función o temperatura melting, en la cual el 50% del ADN se encuentra en forma desnaturalizada y el otro 50% se encuentra en forma bicatenaria. A manera de resumen, podemos decir que esa temperatura de fusión o temperatura melting, que es debida a la desnaturalización de este ácido nucleico, es decir, a la separación de su cadena doble a cadenas sencillas, es una medida de la estabilidad de los híbridos definida como la temperatura a la cual el 50% de los híbridos se encuentran formados, es decir, en doble cadena, y el 50% permanecen disociados, es decir, en cadenas sencillas. Así pues, la transición del DNA de doble hélice a cadena sencilla puede detectarse por el llamado efecto hipercrómico, que se debe a un incremento en la absorción de esta luz ultravioleta por las bases nitrogenadas del ADN a 260 nanómetros de longitud de onda. Una gran aplicación es la hibridación de estos ácidos nucleicos
de DNA a DNAs, ya sean de iguales o diferentes orígenes, o de DNA a RNA, que se dan ese apareamiento por complementariedad de bases. Otro de las grandes aplicaciones de esa temperatura melting es que nos puede ayudar a generar las condiciones de alineamiento de los iniciadores, por ejemplo, para las llamadas PCRs o reacciones en cadena de la polimerasa, y también para generar las condiciones de hibridación en los llamados Western blot. Otra aplicación que tiene el conocer esta longitud de onda a 260 nanómetros es la de la pureza de los ácidos nucleicos. El ARN o ácido ribonucleico está formado por varios monómeros llamados ribonucleótidos, que forman principalmente cadenas de tipo sencillas o monocatenarias. Dentro de las funciones principales de este ácido ribonucleico se encuentra que es un intermediario en el flujo de la llamada información que se produce entre lo que es el propio ADN y las proteínas. Además, sirve para la traducción de la información que aporta el propio ADN para realizar la síntesis proteica. Por otra parte, es un componente importante de los llamados ribosomas, que son organulos citoplasmáticos formados por este ácido ribonucleico y proteínas ribosómicas, que constituyen la llamada maquinaria molecular que presentan todas las células que hacen posible la expresión de los genes. Por lo que si bien el ADN es el que contiene toda la información genética, el ARN es el responsable o es el que permite que esta información genética sea comprendida por las células. Dentro de las características que contiene este ácido ribonucleico es que es muchísimo más abundante que el propio ADN. De hecho, 10 veces más. Sin embargo, también es más corto que este. Por otro lado, tiene el azúcar ribosa, que de ahí viene su nombre, ácido ribonucleico. Este azúcar en el extremo 2' tiene el grupo hidroxilo libre, lo que lo hace químicamente más inestable y no le permite formar cadenas dobles, solamente monocatenarias. Por otro lado, en este ácido ribonucleico no se encuentra la timina, por lo que es reemplazado por el uracilo. Por lo tanto, aquí no hay unión adenina-timina, sino que se reemplaza por la unión adenina-uracilo de las bases nitrogenadas. Por último, tendríamos que aclarar, aunque en la mayoría de los casos este ácido ribonucleico es monocatenario, hay zonas que puede presentar apareamientos entre las bases nitrogenadas y por lo tanto pareciera que está formado por una doble hélice, pero solamente son ciertas zonas y también por otra parte esto hace que generen estos loops o vueltas características de los ácidos ribonucleicos. Por otra parte, vamos a hablar ahora de las funciones de los diferentes tipos de los RNA. Todos conocemos los más característicos, que son el RNA mensajero, el RNA ribosomal y el RNA de transferencia. Sabemos que el porcentaje de cantidad relativa es el más abundante, el ribosómico, seguido del de transferencia y por último del mensajero. Bueno, ahora veremos sus funciones. Al RNA mensajero se le conoce, valga la redundancia, como el mensajero del genoma debido a que transmite las instrucciones contenidas en el ADN a los llamados ribosomas, que son las máquinas o la maquinaria molecular que sintetiza las proteínas. De tal manera que una vez fuera del núcleo, este RNA mensajero se encuentra con estos ribosomas e inician el proceso de traducción. Esto gracias a una serie de instrucciones denominadas código genético. En estas instrucciones hacen o permiten que los ribosomas puedan entender cada trío de nucleótidos
y puedan sintetizar las proteínas con ayuda del RNA de transferencia, el cual encuentra el aminoácido correspondiente para dicha síntesis. Una de las principales aplicaciones actuales para los RNAs mensajeros es ser utilizados como vacunas, especialmente el caso de vacunas para la COVID-19, debido a las propiedades intrínsecas o particulares que tienen estos como vacunas. Recordemos que en el caso de las vacunas, lo que queremos es generar anticuerpos frente a una parte, ya sea de una porción de un virus o una bacteria objetivo, que tradicionalmente se han hecho estas vacunas con patógenos atenuados o bien por ingeniería genética generar las proteínas alergénicas que van a desarrollar obviamente la respuesta inmune. En el caso de las vacunas de RNA mensajero, tienen la ventaja de que una vez introducidas en nosotros, nuestras propias células van a sintetizar cualquier tipo de proteína. Y en el caso específico del COVID, se genera la proteína de superficie o S del coronavirus. Esta tecnología es utilizada, por ejemplo, por compañías como la Pfizer o la Moderna. Y una vez que se genera la proteína, el RNA mensajero es fácilmente degradada en nuestro organismo. Ahora hablaremos de otros tipos de RNAs que son menos conocidos. De hecho, algunos de ellos son considerados moléculas inmaduras debido a que son precursores de los tres anteriores. En el caso del RNA heterogéneo nuclear, es el precursor del RNA mensajero. El precursor del ribosomal es el RNA pequeño nucleolar y el precursor del de transferencia es el RNA pequeño citoplasmático. En el caso del RNA pequeño nuclear, este ayuda en el proceso de splicing o corte y empalme. Es decir, es un proceso de biología molecular en el cual para que se genere el RNA mensajero maduro, se cortan los intrones y se unen los exones. La última molécula de RNA que vamos a ver son los llamados RNAs de interferencia. Estos son moléculas de ARN que suprimen la expresión de genes específicos mediante mecanismos conocidos como ribointerferencia o interferencia por RNA. El uso actual de estos tipos de RNAs en terapia génica hacen posible que actualmente se traten enfermedades con silenciamiento de genes como el cáncer, algunas infecciones víricas y enfermedades neurodegenerativas. Los dejo con la siguiente reflexión donde nos dice Watson, que antes pensábamos que el futuro estaba en las estrellas, pero ahora sabemos que está en nuestros genes.